estás estudiando italiano, pero no tienes perfectamente claro cuándo usar el tú y cuándo usar el lei, dame 3 minutos para explicarte las dos situaciones específicas en las que el lei italiano no corresponde a nuestro usted en español. Y luego te voy a dar un simple criterio para que tú mismo puedas identificar cuándo usar, cómo usar estas dos formas. Un criterio que sinceramente no he visto que expliquen en los cursos de italiano. Bueno, yo soy Dara Escobar, la fundadora de Pasaporte para Italia, y hace unos años yo aprendí italiano fluido en solo 3 meses y luego tuve la suerte de graduarme de una de las mejores universidades italianas. Entonces, cuando uno empieza con el italiano, es normal preguntarse cuándo uso tú y cuándo uso lei. El lei obviamente sería el equivalente italiano de nuestro usted en español. Entonces, lo que muchos hacemos al inicio es que usamos el lei en todas las situaciones en las que usaríamos el usted en español. Pero esto nos mete en un problema, porque el lei y el usted no siempre son equivalentes, no siempre se pueden intercambiar. Es decir, hay casos en los que a un usted español corresponde un tú italiano y viceversa, casos en los que a un tú español corresponde un lei italiano. Entonces, para entender cómo funcionan estas dos formas, partamos como siempre desde el español. ¿Cuándo es que nosotros usamos el usted? Normalmente cuando hablamos con personas mayores en edad o mayores en rango. Por ejemplo, cuando hablamos con tíos o con abuelos o cuando hablamos con nuestro jefe o con un profesor de la universidad. Bueno, ¿qué pensarías si yo te dijera que no siempre en estos casos que yo te acabo de mencionar sonaría bien el lei en italiano? Nosotros estamos acostumbrados a usar el usted con abuelos, tíos, incluso hay casas en las que usan el usted con los padres. Y si no lo hacemos puede sonar irrespetuoso. Pero en Italia, cuando se trata de familiares, de parientes, lo normal es tutearlos en italiano. Lo normal es usar el tú con esas personas. Tíos, abuelos, padres, sería muy extraño usar el lei con ellos. Yo de hecho nunca lo he escuchado y si lo llegara a escuchar me parecería ridículo. O pensaría que el sobrino en ese momento está bromeando con el tío y ya. Pero al lado de estas situaciones en donde nosotros usamos usted y los italianos usan el tú, también existen los casos opuestos, en donde nosotros usamos el tú, pero los italianos prefieren usar el lei. El caso típico son los contextos comerciales o profesionales. Tantas situaciones que para nosotros en español son situaciones informales, para los italianos esas mismas situaciones al parecer son formales. Por ejemplo, cuando tú vas a un almacén de ropa, ¿te sientes en un contexto formal? Yo no. Yo estoy acostumbrada a que si voy a un almacén de ropa en Colombia, la empleada me trata con el tú e igualmente yo la trato con el tú a ella, porque al fin y al cabo simplemente estoy comprando una blusa, ya. Pero si yo voy a un almacén en Roma, ya estoy acostumbrada a que la empleada me trate con el lei, incluso si ella es mayor que yo, se ve que es mayor que yo, que fue, debo decirte, fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo llegué a Italia, y es que personas notoriamente mayores que yo me trataran con el lei, pero luego ya me acostumbré. Otro ejemplo de ámbito profesional es la universidad. Cuando yo iba a la universidad no tenía ningún problema en usar el lei con mis profesores, porque así funciona en Colombia, el país de donde yo vengo. Eso es lo normal. Pero debo confesar que tardé en acostumbrarme a que ellos, mis profesores, me hablaran a mí con el lei y me dijeran cosas como, señora Escobar, lei ha fatto l'esame scritto di metacorso. ¿Por qué funciona así en italiano? ¿Por qué los italianos usan el tú con los familiares y el usted con una persona cualquiera como un cliente o una estudiante? La respuesta en realidad es bastante sencilla y este es el criterio que te voy a dar, así que presta atención. Simplemente el lei italiano señala algo diferente a lo que señala nuestro usted en español. Es decir, mientras que nosotros usamos el usted más que todo para señalar respeto, los italianos usan el lei no tanto para señalar respeto, sino para señalar distancia. Distancia hacia el interlocutor. Entonces eso explica por qué nosotros usamos el usted con nuestros tíos, abuelos, porque queremos mostrarles respeto.
y al mismo tiempo explica perfectamente por qué los italianos usan el tú con esas mismas personas, tíos, abuelos, porque quieren mostrar la cercanía que tienen con ese ser querido. Ahora, esta es una distinción muy importante porque cuando tú la sabes significa que sabes cómo funciona el italiano. Pero si es la primera vez que tú oyes esta distinción entre el usted y el lei, en realidad es bastante comprensible. Porque estas son cosas que uno no suele aprender en el típico curso de italiano. Yo, por ejemplo, puedo decir que esto lo descubrí después de años de inmersión en la cultura italiana y estudio del idioma al lado de un lingüista que conoce tanto el español como el italiano. Y fue con este mismo profesor, mi profesor lingüista, con quien creé el test de perfeccionamiento para hispanohablantes. Y si tú estás estudiando italiano seriamente ahora mismo, entonces quiero darte la oportunidad de que lo hagas. El test se llama ¿Qué tan español suena tu italiano? Y consta de 10 preguntas, todas de opción múltiple, cada una sobre un tipo diferente de interferencia española en tu italiano. Si quieres hacerlo, solo tienes que dejar un comentario aquí abajo y yo voy a mandarte un mensaje con las instrucciones para hacerlo. Entonces son 10 tipos de interferencias que los hispanohablantes solemos cometer con el italiano y al final del test tú vas a saber cuál de esas 10 estás cometiendo ahora mismo. Yo misma me voy a encargar de revisar tu test, te voy a revisar los resultados y te voy a dar un plan de acción para que puedas atacar esas interferencias desde hoy mismo. Entonces, si quieres hacer el test, déjame un comentario aquí abajo.